Primera de Corintios ha sido una carta importante en la historia de la iglesia. Establece muchos fundamentos importantes para nosotros como creyentes el día de hoy. Y el título de la serie fue Seamos sabios, ¿recuerdas? Seamos sabios, simplemente para recapitular un poquito todo lo que hemos estudiado. Te recuerdo, los corintios eran personas como tú y como yo, que vivieron en el primer siglo, que creían en el Evangelio de Jesús, que enfrentaron muchos retos a su fe, que vivían en medio de una cultura anticristiana, anti-Dios. Y Primera de Corintios establece muchísima sabiduría para la iglesia, muchísimas cuestiones prácticas, ¿no? Vivimos en una era en la que de pronto hemos ido devaluando a la sabiduría, ¿no? Cambiamos la sabiduría en algún momento por información, ¿no? Y de pronto la información la hemos cada vez cambiado por cosas más pequeñas, ¿no? De modo que ahora la gente ya no es sabia. La gente que era sabia antes, después se volvió solamente inteligente, ¿no? Y la gente que era inteligente se volvió después solamente gente informada. Y no queremos que eso nos pase a nosotros, ¿verdad? No queremos vivir simplemente con información correcta. Esa es la gente informada. No queremos saber lo que significa esa información. Esa es la gente inteligente. Queremos ser gente sabia, que sabe cómo usar las cosas, de qué manera y en qué momento. Entonces, la gente sabia se caracteriza por vivir bien, ¿no? Por vivir correctamente. Tiene la información correcta, sabe qué significa, pero sabe cómo usarla. Entonces, Primera de Corintios ha sido una carta que nos ha ayudado a eso como creyentes, cómo vivir la vida cristiana. Y bueno, simplemente para entender cuál era el corazón de toda la carta y de esa manera terminar hoy en el capítulo 16. El asunto de esa carta es ser sabios, ser sabios. Así que yo quisiera que leyeras junto conmigo el capítulo 16 y después oramos otra vez y terminamos esta carta. Primera de Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Qué dice Pablo? Si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros.
Y Semilla dijo, amén. Señor, queremos poner este tiempo de enseñanza en tus manos. Necesitamos escuchar tu consejo hoy. Tú nos invitas en tu palabra, Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, debemos pedírtela a ti y tú nos la darás sin reproche, Señor. Y necesitamos sabiduría, Señor. Hemos acumulado tanta información, Señor. Tenemos tantos recursos, tenemos tantos estudios, tantas herramientas, pero necesitamos sabiduría, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, instruyéndonos sobre cómo aplicar estas verdades en nuestra vida. Danos el poder también, Señor, para aplicar todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, trae sabiduría a nuestro corazón. Papito, trae sabiduría a nuestro corazón. Necesitamos de ella el día de hoy, Señor. Y gracias por tu palabra inspirada, toda ella útil, toda ella necesaria para nosotros. La recibimos con hambre, la recibimos con solicitud esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy básicamente trata acerca de ser sabios con los recursos que Dios nos ha dado. ¿Puedes repetir el título conmigo? Seamos sabios con los recursos que Dios nos ha dado. Todos aquí, absolutamente todos los que estamos en este lugar, tenemos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y básicamente podemos categorizar todos los recursos que Dios nos ha dado en tres grandes esferas, en tres grandes categorías. Dios nos ha dado dinero o recursos económicos, como quieras llamarle. Dios nos ha dado tiempo y Dios nos ha dado relaciones. Tres grandes esferas, tres grandes categorías de recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Puedes repetirlo conmigo? El primero es dinero, el segundo es tiempo y el tercero es relaciones. Entonces veremos cómo administrar sabiamente el dinero. Versos 1 al 4 dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, ¿según qué? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, yo también vaya, dice Pablo, irán conmigo. Pablo habla de una ofrenda para los santos. Y hay otros textos, solo anótalos, aquellos que toman notas, que estudian la Biblia. Romanos 15, versos 25 al 26, nos habla de esta misma ofrenda para los santos en Jerusalén. Ahora, esto es muy interesante porque si tú lo recuerdas, en los primeros capítulos de Hechos, la Biblia nos dice acerca de la iglesia en Jerusalén que no había ningún necesitado entre los creyentes. ¿Te acuerdas? La iglesia comienza con 120 en el aposento alto, el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Pedro predica un mensaje evangelístico impresionante, el primer alcance evangelístico en la Biblia, y 5,000 personas se añaden a la iglesia, y después otras 3,000, o creo que era al revés, puede que me equivoque. Cualquiera de las dos, pero imagínate, la iglesia experimenta un crecimiento exponencial inmediato. Y de pronto, ¿recuerdas toda esa gente que se convirtió en el mensaje de Pedro? Eran judíos que venían de otros lados del imperio, desde muy lejos. Y todo parece indicar que muchas de esas personas recién convertidas deciden quedarse en Jerusalén. Lo que Dios estaba haciendo era maravilloso. Y entonces, ¿qué crees? La iglesia local comienza a apoyar a todos estos hermanos que ahora están viviendo en Jerusalén. No todos seguramente, pero muchos. Y el amor que mostraron para con ellos fue increíble. Pues quédense aquí, si Dios los está llamando a quedarse aquí en Jerusalén y aprender más de Jesús y el cumplimiento de las profecías y el evangelio y su muerte en la cruz y su resurrección, quédense, nosotros los apoyamos. Y comenzaron a haber personas que incluso comenzaron a vender sus propiedades, vender sus recursos para apoyar a estos hermanos en lo que ellos conseguían trabajo o lo que sea. Pero de pronto vino una gran hambre.
Eso fue algo que Dios hizo en un momento específico, y Dios usó esa generosidad simplemente como una evidencia del poder de Dios, una evidencia del poder de Dios transformando corazones que antes estaban no solo enemistados con Dios, sino estaban cerrados a los demás, y ahora había una generosidad sobrenatural ahí. Pero entonces la iglesia no siempre pudo sostener ese estilo de vida. Vino una gran hambre, empezaron a padecer persecución por causa del evangelio. ¿Y qué crees? Ahora la iglesia necesitaba ayuda. Y Pablo, siendo judío, ministrando y llevando el evangelio a los gentiles, vio a través de esta necesidad de los judíos una oportunidad maravillosa para traer sanidad entre unos y otros. ¿Recuerdas? Los judíos estaban comenzando a mirar con recelo a los gentiles, comenzaban a incluso criticar el ministerio de Pablo porque estaba predicando el evangelio de la gracia a los gentiles. Y ahora Pablo ve en esta gran hambre, en esta gran necesidad que hay en la iglesia en Jerusalén, una oportunidad para que los gentiles demuestren el amor que le tienen al pueblo judío. ¿De dónde vino quién? El Salvador. ¿Recuerdas? Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Y Pablo habla de esto mucho en Romanos, no vamos a ir para allá. Pero Pablo dice, hey, ustedes gentiles han sido beneficiados por la herencia espiritual de los judíos. Es justo que ustedes contribuyan económicamente y honren esa herencia espiritual. Ahora, eso es increíble porque uno hubiera podido pensar, pues el problema se resuelve con doctrina, ¿sí o no? Uno hubiera dicho, pues vamos a hacer un concilio, una conferencia, ¿no? Vamos a revisar la enseñanza de Jesús y les tiene que bastar saber que el evangelio enseña que la salvación es por gracia y que ahora Dios le ha abierto la puerta de la salvación a los gentiles. Se acabó. Pero Pablo dice, no es suficiente eso. Y Dios nos está dando, dice Pablo, una oportunidad para honrar a los judíos y de esta manera traer sanidad. Es increíble cómo la Biblia, no solo a través de esto que estamos comentando, sino a lo largo de toda la Escritura, la Biblia nos enseña que el dinero tiene una naturaleza espiritual. Lo que haces con el dinero es una evidencia de tu condición espiritual. Y simplemente, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 nos dice esto. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 nos dice que aquel que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y dice ahí ¿puedes leerlo fuerte? Es peor que un incrédulo. ¿Habías alguna vez pensado que el dinero podía decir tanto acerca de la condición espiritual de una persona? Eso es lo que está diciéndome aquí. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, negó la fe y es peor que un incrédulo. Porque un incrédulo pues no cree. El problema se soluciona predicándole el evangelio, Dios le regala fe y se salva. Pero alguien que ha escuchado el evangelio, dice creer en el evangelio, dice que su corazón ha sido transformado por la gracia de Dios, pero tiene el puño cerrado, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Si nosotros hemos tenido una experiencia salvadora con un Dios generoso, piénsalo bien, aquello que nos trajo salvación, ¿qué fue? ¿Un mensaje evangelístico de parte de Dios o un acto generoso de parte de Dios? La Biblia nos dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nosotros somos salvos porque Dios es generoso. Y la Biblia dice que Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Y con Él nos dio todas las cosas. Ahora, piensa cómo se ve esto en la vida de un cristiano que tiene todo el tiempo la mano cerrada. Nunca da. Pero asegura que Dios le ha dado todas las cosas. Dios me dio a su Hijo unigénito y con Él me dio todas las cosas. Pero yo no doy. ¿Es eso congruente? No es congruente. Claro que no es congruente. Ahora, ¿te das cuenta que el texto en 1 de Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, y dice, mayormente para los de su casa?
O sea que aquellos que consideramos los nuestros, no solo se refiere a nuestra casa, nuestra familia. Si estás casado, mayormente deberías ser generoso con tu esposa y con tus hijos. Mayormente con ellos, pero no solamente con ellos. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa. Pero ¿quiénes son entonces estos nuestros? ¿Quiénes son los tuyos que están afuera de tu casa? Pues nada más mira alrededor. Nos pertenecemos, somos nuestros, somos un cuerpo. Ahora sí que, como dice una canción de Lenny Kravitz, I belong to you, you belong to me. Soy tuyo y tú eres mío, eres mi hermano, somos familia. Y entre nosotros debería de haber evidencias de esta generosidad. Deberíamos ser generosos con la iglesia. Entonces, Pablo en primer lugar les dice a quiénes deben mostrarle la generosidad. Una ofrenda para los santos. Principalmente en nuestra casa debemos ser generosos. Y en segundo lugar, a los santos, a la iglesia, a los nuestros. Solo acompáñame rápidamente a Efesios 4, verso 28, porque ahí hay algo bien interesante con respecto a el propósito del trabajo. Efesios capítulo 4, verso 28. ¿Cuál será el propósito del trabajo? ¿Ganar dinero? ¿Será? Vamos a leerlo. Efesios 4, 28. Dice: el que hurtaba, ¿qué debe hacer? Pues ya no hurte más, sino trabaje. Y uno pensaría que, ¿te das cuenta que está haciendo un contraste? El que hurtaba ya no hurte, sino trabaje. Y uno completaría la frase diciendo, para que ya no tenga que robar, ¿verdad? Sería como lo lógico. Sin embargo, la Escritura va aún más allá y dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ojo, el trabajo no es el que suple mis necesidades. ¿Quién suple mis necesidades? Dios. No es mi trabajo, no es mi nómina, no es mi licenciatura. No está mal estudiar, no está mal prepararse, no está mal tener un trabajo. Tienes que tener un trabajo. El que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. Pero no es el propósito principal. El propósito principal, según la Biblia, es: trabaja para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y yo no sé si ya lo comenté aquí alguna vez, pero hace no mucho tiempo estaba platicando con alguien de Semilla, con una hermana que da discipulados, y estábamos hablando acerca de cómo, me decía ella, hemos identificado algo, que la mayoría de las mujeres, ojo, la mayoría de las mujeres en Semilla, las solteras, dice, están estudiando y trabajando, o trabajando por lo menos. ¿Y qué crees? Con los chavos, con los hombres, no es así. Hay mucho nini de pronto por ahí. Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. O algunos solo estudian. Está bien, si solo estudias, pero que seas en verdad fiel con eso que Dios está poniendo en tus manos. Pero es increíble cómo de pronto los varoncitos como que estamos haciendo como concha culturalmente hablando. Entonces, este es un llamado para todos. Dice la Biblia, el hecho de trabajar es para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Y los hombres tendríamos que ser los primeros en poner este ejemplo de trabajar, de producir para dar y suplir necesidades y expresar de esa manera el amor que tenemos a los nuestros, principalmente los de nuestra casa, y a los santos, a nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo administrar entonces sabiamente los recursos? Pablo da de alguna manera tres maneras de dar, tres maneras de usar mis recursos de modo que no niego la fe. En primer lugar, Pablo dice, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana era el día en el que la iglesia se reunía. Entonces era un día de adoración.
nosotros nos reunimos el primer día de la semana, que es domingo, y en ese día lo que hacemos es venir para adorar a Dios, ¿verdad? Le adoramos con nuestro canto, con nuestras voces, con nuestra oración. Le adoramos con nuestros oídos cuando escuchamos su palabra, cuando con nuestra mente nos ocupamos en entender lo que Él nos está diciendo, cuando con nuestro corazón rendimos nuestra voluntad a su consejo, a su sabiduría. Pero también adoramos a Dios a través de nuestros recursos económicos. Y Pablo le llama, de hecho, a este acto de dar una ofrenda. ¿Por qué es una ofrenda? Pues ofrenda es un término del Antiguo Testamento para referirse a un sacrificio de olor grato, de olor agradable a Dios. Y Pablo usa ese mismo lenguaje para referirse al acto de dar. En Filipenses 4:18, solamente anótalo. Pablo se refiere a la ofrenda de los filipenses como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando yo estoy dando recursos económicos al Señor, estoy adorando efectivamente al Señor. Entonces ellos tenían que hacer esto cada primer día de la semana, cada domingo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente percibía recursos económicos o sueldos, los percibía semanalmente. Nosotros ahora recibimos pues nuestros ingresos, algunos semanalmente tal vez, la mayoría quincenalmente. El chiste es, cada vez que tú recibes o percibes recursos económicos, lo primero que debes hacer es apartarlo para el Señor. ¿Recuerdas que Pablo dice aquí, cada primer día de la semana, ¿verdad? Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Apartar tiene que ver con santificar. Y es interesante que Pablo acaba de hablar en el capítulo 15 acerca de qué cosa, la resurrección, ¿verdad? Uno pensaría, ¿qué tiene que ver la resurrección, Pablo, con esto de la ofrenda y tus viajes y un montón de gente, ¿no? Pero hey, el Espíritu Santo está inspirando la Escritura. El Espíritu Santo dirigió a Pablo, y Pablo acaba de hablar de Jesucristo como las primicias de los resucitados. Y el hecho de que Cristo, las primicias, resucitó, ¿recuerdas? Alex nos lo enseñó. Significa que el resto de la cosecha está siendo santificada en las primicias. Así que cuando tú y yo apartamos algo de los recursos económicos que Dios pone en nuestras manos, lo que estamos haciendo es santificar el resto de nuestros recursos. Todo está siendo consagrado en esas primicias. Y debemos entonces, ya que el dinero es de naturaleza espiritual, ¿recuerdas que acabamos de hablar de eso? Dice mucho acerca de nuestra condición espiritual. Entonces debemos santificar todos los recursos. Sí, una parte la destinamos al Señor, pero no significa, Señor, esto es para ti, el resto, vénganos tu reino. No significa eso. Todo es del Señor. Tú y yo somos mayordomos. La Biblia dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Eso incluirá tu billetera? Sí, todas las cosas. Ahora, quiero hacer una aclaración. Tal vez te han lastimado si vienes de otra iglesia o si has estado en otras iglesias. A lo mejor te han lastimado con este tema del dinero. Y a lo mejor estás pensando, otra vez, ya sabía que ya salió el cobre en semilla. No. Estamos estudiando esto simplemente porque eso es lo que hoy nos toca. Pero la Biblia está llena de enseñanzas acerca de el uso de nuestro dinero. Una de las cosas más interesantes que la Biblia dice sobre el dinero es que el amor al dinero es raíz ¿de cuántos? De todos. El amor al dinero es raíz de todos los males. No te encariñes con tu dinero. Santifícalo. Cada vez que Dios, por su gracia, por su fidelidad, ponga recursos en tus manos, recuerda, no es tuyo. Dios lo pone en tus manos para que lo administres
¿Cómo puedes administrarlo bien? Número 1, santifícalo. ¿Cómo? Trae primicias. Aparta algo. ¿Qué tanto debes apartar? Eso nos lo dice en el segundo criterio. Dice Pablo, según haya prosperado. El primer criterio es dar habitualmente, constantemente. Cada que recibas, aparta algo. Número 2, dar proporcionalmente. Dice Pablo, según haya prosperado. Ahora, el tema del diezmo, no sé por qué razón a tanta gente le causa conflicto o le causa problema. Es como la piedra en el zapato, por alguna razón. Y normalmente cuando alguien se opone al diezmo, normalmente, no quisiera decir que cada persona que se opone al diezmo cabe dentro de esta categoría, pero normalmente quienes se oponen al diezmo, ¿sabes que tienen un problemita en su corazón? A lo mejor porque han sido lastimados por ministerios que han abusado acerca de, en torno a esto de los recursos económicos. Pero, ¿sabes? El 10% es un buen lugar para comenzar. El 10% es un buen lugar para comenzar. Imagina, pon tú que tienes 10 pesos en tus manos. ¿Podrías darle 1 al Señor y quedarte con 9? ¿Qué onda? ¿Ni eso podrían? Pero pensémoslo bien en perspectiva. De 10 pesos, darle 1 al Señor, ¿qué onda? ¿Será mucho problema? Pues un poquito. Un poquito. Es un pesito, es un poquito de problema. Pero es proporcional, es como sensato. Si recibo 10 pesos, puedo darle 1 al Señor. Puedo con 1 reconocer que los otros 9 son del Señor también. Y 1 apartarlo y dárselo al Señor. Y estoy dando proporcionalmente. Si gano 20 pesos al otro día, pues doy 2. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de, no sé, no quisiera dar cifras, pero de cifras mayores, ¿no? Por alguna razón, dar 1 peso está bien fácil. Bueno, ya nos dimos cuenta que no tanto, pero vamos a suponer. Por alguna razón 1 peso, pues 1 peso sí. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre 1 o 100 o 300 o 500 o no sé? ¿Cuál es la diferencia? Que tú y yo estamos poniendo nuestra esperanza en el dinero. Es así. Dices, 1 peso no me ayuda de mucho. Aunque hay personas que dicen, 1 peso es 1 peso, ¿no? Y de pronto estás ahí rascándole, y ya sabes, sacas la chamarra que no usabas desde hace algún tiempo y 1 peso ya lo aprecias, ¿verdad? Pero la Biblia espera que nosotros demos proporcionalmente y honestamente 10%, siempre puedes dar el 10%. Ese es el punto, de un modo muy claro. Siempre podemos dar el 10%. Si de 10 pesos puedes dar 1, siempre podemos dar el 10%. Aquel que gana mucho puede dar el 100%, el 10%. Aquel que gana poquito puede dar el 10% también. Es proporcional. Y Dios no espera que des lo que no tienes. Ahora, hace tiempo una hermana en Cristo, una familiar, solo balconeo familiares o gente muy cercana, Entonces, una tía me dijo una vez que en su iglesia estaban como pidiendo dinero y pintando a Dios como alguien en problemas económicos, y Dios hizo tanto por ti, y ¿cómo es posible que tú no des? Comprométete con el Señor, Él te dio vida eterna, por lo menos dale unos cuantos dólares o algo así, ¿no? Y mi tía, compungida con esos argumentos, ¿sabes qué hizo? Salió, fue al banco, pidió un préstamo porque no tenía dinero y fue y dio el dinero. Y sabes, la Biblia nos dice en 2 Corintios 8, 10 al 12 nos dice que la ofrenda que nosotros demos al Señor será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Entonces, te estoy explicando todo esto porque no queremos usar, y Dios nos libre de usar argumentos que te hagan sentir culpable para dar. El punto es este: ¿Dios te ha dado recursos esta semana? Sí, Dios te ha dado.
este mes puedes apartar un poco y santificar el resto de ese dinero. Puedes dar proporcionalmente. Entonces, número 1, dar habitualmente. En cuanto recibo, aparto algo. Número 2, dar proporcionalmente, según haya prosperado. De alguna manera se espera que entre más percibes, más des. Es lo que me dice el texto. Según hayas prosperado, se espera que des. Número 3, dar responsablemente. Y eso es algo importante. Pablo dice aquí: a quienes designen por carta para enviar el donativo, a esos vamos a enviar. ¿Qué significa esto? Que la iglesia tenía la responsabilidad de nombrar personas responsables. El liderazgo de esta iglesia tenía que identificar personas fieles, temerosas del Señor, que aman a la iglesia, que aborrecen la avaricia, para administrar estos recursos. ¿Qué significa esto para nosotros? Que yo soy responsable cuando doy una ofrenda, cuando doy recursos económicos a alguien. Soy responsable de lo que se hace con ese dinero. A menudo la gente piensa cosas como: pues Dios ve mi corazón, lo que ellos hagan con su dinero, ellos le van a dar cuentas a Dios, yo estoy limpio. No es así. Tenemos la responsabilidad de, si destinamos recursos a un ministerio, a una persona, tenemos la responsabilidad de identificar qué se hace con ese dinero. Porque ¿a quién le dio Dios ese dinero en primer lugar? Y tú y yo somos mayordomos de cada uno de esos pesos. ¿A dónde van a parar? Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Entonces, solo como un paréntesis, porque estamos hablando de ofrendar y suplir necesidades en nuestra casa, ¿verdad? Pero como usamos el dinero de manera personal es tan importante. Una de las razones por las que en Semilla tenemos esta postura, y por favor escúchame bien, esto es importante. Una de las razones por las que en Semilla tenemos una postura muy firme con respecto a no consumir bebidas alcohólicas, no es porque consumir bebidas alcohólicas sea pecado. ¿Beberse una copa de vino será pecado o no será pecado? No es pecado. Jesús mismo tomó vino. No es pecado. La Biblia le llama pecado a la embriaguez. Pero entonces, Lenin, ¿por qué no consumir bebidas alcohólicas? Sencillamente por esto. ¿Qué hace la industria cervecera con el dinero que tú les estás dando? Hay familias, hay toda una generación perdiéndose porque la industria cervecera, los traficantes de vino, tienen tanto poder económico que están llenando cada espacio de nuestra vida con publicidad. Y cuando tú estás dando: pero si yo nada más me estoy tomando una, no estoy pecando. Sí, pero estás contribuyendo a una actividad económica y comercial que no está glorificando a Dios. Soy responsable por esos pesos que yo destino a una cerveza o a una copa de vino. Es por esa razón. Dios me va a pedir cuentas de eso. Entonces debo dar habitualmente como un acto de adoración en cuanto recibo recursos económicos. Debo dar proporcionalmente según se haya prosperado. Si yo comienzo a percibir más, se espera que dé más. Es así. Número 3, debo dar responsablemente. No puedo lavarme las manos. Yo lo hice con una buena intención, lo que ellos hagan. No es cierto. Ese dinero estaba en tus manos y era tu responsabilidad identificar que el ministerio al que le estás dando, que el hermano al que le estás dando, usa los recursos adecuadamente y para gloria de Dios. Entonces, seamos sabios con el dinero. Seamos sabios con el dinero. Número 2, seamos sabios con él. ¿Recuerdas? Primera categoría de recursos es dinero. Segunda es tiempo. Seamos sabios con el tiempo. Mira el versos 5 al 9, dice, es Pablo hablando: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ahora mira
mira el lenguaje tentativo que Pablo usa. Pablo habla como con pinzas acerca de sus planes. Dice el verso 6: podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora, ¿qué dice? De paso, no quiero verlos rápido. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor, ¿qué? Lo permite. Verso 8: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y dice: muchos son los adversarios. Viajar en este tiempo, en el tiempo en el que Pablo escribe, no es lo mismo que viajar en nuestro tiempo. Hoy puedes viajar, bueno, nuestro pastor está al otro lado del mundo y regresa, yo espero, esta semana, si Dios quiere. Yo espero que regrese bien. Y era impensable en el tiempo de Pablo que alguien pudiera darle la vuelta al mundo y volver al lugar de donde salió en 2 semanas. Es así como, eso no pasa, ¿cómo crees? Entonces, Pablo está en medio de este viaje misionero y ¿sabes qué? Él quiere exprimirle el máximo jugo a su tiempo. Mientras él viaja, dice: quiero aprovechar cada día, quiero aprovechar cada semana, quiero aprovechar bien el tiempo. Y entonces lo que tengo que hacer es planear. Y les dice a los corintios: estos son mis planes, estas son las fechas importantes en mi calendario. El Pentecostés, quiero estar en Jerusalén, pero primero quiero pasar por Macedonia y de ahí ir con ustedes. Y no quiero estar solo un tiempo, no quiero ir de paso. Quiero estar incluso el invierno si es posible, y ya estoy pensando en todo ese provecho que puede haber si yo hago esta visita con ustedes. Ahora, Pablo usa constantemente esta expresión: si el Señor quiere, espero, podría ser. ¿Por qué Pablo usa esta terminología? Porque Pablo sabe que se tiene que planear considerando al Señor. Pablo hace el plan A, una visita larga, tal vez todo el invierno. Interesante, en 2 Corintios 1, versos 15 al 23, no vayas para allá, se nos dice que Pablo no pudo hacer esa visita, ese plan A, pasar todo el invierno. El plan B fue hacer 2 visitas cortas. ¿Y qué crees? Tampoco esa se pudo llevar a cabo. Y Pablo tuvo que venir con el plan C. Ahora, ese cambio de planes sirvió como armamento para los opositores de Pablo, para criticarlo a él. Pablo dice: lo que están diciendo los judaizantes acerca de mí es que estoy planeando a la ligera, es que soy desorganizado, es que no cumplo mi palabra. Y los judaizantes decían cosas como: ¿por qué Pablo dijo que iba a venir y no vino? A ver, ¿no dijo Jesús que tú sí sea sí y que tú no sea no? Entonces Jesús dijo que lo que no proviene de esto es pecado. Entonces Pablo dice que sí y a la mera hora dice que no, y luego planea otra cosa y otra vez no la cumple. No es una persona muy confiable, que digamos. Entonces, ¿qué? ¿La solución es dejar de planear? ¿Qué será? ¿Dejar de planear o planear? Ojo, 2 principios importantes. Es necio planear sin considerar al Señor. Solo anota esta cita, Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Es necio planear sin considerar al Señor. Yo no sé qué es lo que va a suceder mañana, yo no sé qué es lo que va a suceder dentro de 2 meses, pero sabes, se espera que yo tenga una idea de qué voy a hacer con ese tiempo. Entonces es necio planear sin considerar al Señor. Santiago 4, versos 13 al 17. Pero también es necio vivir sin planear, porque esos son los 2 extremos. Todo el tiempo planes, 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 y el Señor te cambia algo y te vuelves loco, ¿no? Te vuelves loco. Pero el otro extremo es vivir sin planear, ¿no? Vivir sin planear. Todo el tiempo estás improvisando, todo el tiempo haces pues según la marea de las circunstancias, y eso también es necedad. Efesios capítulo 5, acompáñame ahí por favor. Efesios capítulo 5. Verso 15. Entonces tenemos que planear con flexibilidad.
sí planeamos, sí organizamos, sí nos sentamos, hacemos cuentas, vemos el calendario y en una actitud de oración buscando al Señor. Señor, pues estos son los planes que yo creo que debemos llevar a cabo y planeamos con flexibilidad. No ponemos nuestra fe en los planes, ¿verdad?, sino en el Señor. Y somos flexibles. Si Dios quiere cambiar nuestra agenda, somos flexibles. Efesios 5 dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios, sino como sabios. Ahora, ojo, la palabra mirad no significa hacer esto. Ah, sí, ya lo vi. No, mirad significa examinar. Examinar. O sea, es fijar mi vista de tal manera que estoy poniendo atención a cada detalle de lo que estoy viendo. Entonces la Biblia dice, tienes que examinar detenidamente y con diligencia, ¿qué cosa? ¿Cómo es que estoy viviendo? ¿Cómo es que estoy andando? Y dice, no como necios, sino como sabios. Pablo, ¿cómo puedo andar como sabio y no como necio? Verso 16. Aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Qué interesante que la Biblia asocia la sabiduría no con la cantidad de cosas que sé, no con la cantidad de cursos que he tomado, no con las palabras en griego y los tomos de teología que yo he estudiado, sino a final de cuentas, cómo usas el tiempo. Es lo que aquí me dice. Alguien sabio lo identificas no por cómo habla, no por lo que sabe, sino por cómo usa el tiempo. Dice, siendo entendidos de la voluntad del Señor. Ahora, yo sé que en esta ciudad el tiempo es un asunto quisquilloso. Yo vengo de Tasco, un pueblito chiquito y bonito, con crepúsculos arrebolados. No importa en dónde estés en Tasco, a donde tengas que ir llegas en 15 minutos caminando plácidamente por esas calles empedradas y debajo de un cielo azul. Yo vengo de esa ciudad, de ese pueblito maravilloso. ¿Y sabes cómo percibo el DF? Es una auténtica locura. ¿Por qué crees que todo el mundo está así? Por la cuestión del tiempo. Ahora, no quiero sumarle más estrés a mi familia, no quiero que nadie le dé un infarto. Pero piensa esto por un instante. Los recursos económicos que Dios te da, el dinero, de alguna manera puedes atesorarlos. Puedes disciplinarte y ahorrar, lo cual no está mal mientras no pongas tu esperanza en el dinero, mientras no juntes por tener más nada más. Está bien, el dinero lo puedes ir atesorando. ¿Qué crees? El tiempo no, brother. ¿Sabes cuándo descubrí eso? Cuando estábamos a punto de tener a Belén y la gente nos decía, duerme todo lo que puedas, como si pudieras acumular esas horas de sueño y después echar mano de ellas. No te sirve de nada. Ahí descubrí que el tiempo no lo puedo atesorar. Amados hermanos, jóvenes y no jóvenes, cada minuto que se va no regresa, brother. Por favor, grábate esto bien en tu corazón. Cada minuto, cada segundo que se va, mira, uno, ya se fue, ya no regresó, otro, se fue, otro. En serio, mira, se va. ¿Y qué crees? No tenemos minutos ilimitados como nuestros planes de celular. Cada minuto que se va no regresa.
Y cuando tú te vayas tampoco vas a regresar, brother. El tiempo que tienes, el tiempo de juego en la cancha es limitado. Tú y yo tenemos caducidad. Y cada segundo que se va no regresa. ¿Te parece una buena razón para planear qué hacer con ese tiempo que Dios te regala? Sí, a mí me parece una muy buena razón para comenzar a planear y ser sabio con lo que hago en el tiempo, con mi tiempo. Ahora, algo increíble con el tiempo es que todos aquí, absolutamente todos aquí, tenemos 24 horas al día, brother. ¿Por qué digo esto? Piensa en Jesús. Jesús a los 33 años dijo: Padre, ha llegado la hora, he acabado la obra que me diste que hiciese. A los 33 años. Y Jesús tenía 24 horas en el día, igual que tú y que yo. Igual que tú y que yo. Entonces, esa expresión de no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para discipularme, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para orar con mi familia, no tengo tiempo para. ¿Será cierto? Tienes 24 horas, igual que cualquier persona, igual que Billy Graham, igual que Fermín Cuarto, igual que Ibert Cruz. Bueno, yo tengo dudas con respecto a mí. Yo sí siento que mis días son como de 20 horas, pero le voy a creer al Señor. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Es interesante. Mi salud espiritual, solo piensa esto. Mi salud espiritual, en parte, es un resultado de lo que hago con mi tiempo. Estoy aprovechando esas oportunidades para leer mi Biblia. Estoy aprovechando esas oportunidades para tener comunión, para orar, para buscar al Señor. ¿Significa eso que no debo tener tiempos de esparcimiento? No, para nada. Dios también se glorifica y necesitas también tiempos de descanso. Esos días en los que el plan es que no hay plan son maravillosos. También está bien. Pero debemos de ser diligentes a la hora de examinar. Entonces, hazte estas preguntas. Dice aquí la Biblia: mira, examina, observa cómo usas tu tiempo. Yo quisiera que anotaras esa pregunta para que te la hagas y la contestes. No la dejes en blanco. Contéstala. Examina una semana de tu vida y pon atención sobre cómo estás usando el tiempo. Saca la cuenta. Cada vez que abres el Twitter y ahí nomás le estás dando refresh para que cuenta ese tiempo, súmalo en una semana y haz las cuentas. Podrás haber leído los 4 evangelios tal vez, con todo lo que estás haciendo durante esa semana en internet o haciendo cualquier otra cosa. Haz esto diligentemente, dice Pablo. Número 1, examina qué haces con el tiempo. Número 2, examina diligentemente, constantemente, verifica hacia dónde se van tus minutos. Número 3 dice, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, dice en Efesios 5:16, la palabra aprovechando significa redimir. ¿Y qué crees? Es la misma palabra que se usa para redimir en términos de salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros fue redimirnos. Redimir es liberación por medio del pago de un precio. Eso es redención. Redención es liberar por medio del pago de un precio. ¿Qué crees? Discernir la voluntad de Dios o entender la voluntad de Dios requiere de que tú pagues un precio. ¿Cuál es ese precio? Tiempo. Tiempo para buscar su rostro en oración, buscar su consejo en la palabra, buscar la sabiduría en el consejo de otros al tener comunión unos con otros. Tiempo. El resultado de hacer estos pasos es que dice: no andarás como un insensato, sino como un entendido de la voluntad del Señor. Híjole, hablando del tiempo que se nos va, ya se nos está acabando el tiempo ahorita, pero esta palabra entendido
entendido de la voluntad del Señor significa alguien con discernimiento. ¿Me regalas unos minutos de tu tiempo para explicar esto? Así de, no, tengo que ver qué hago con el tiempo. Ser entendidos de la voluntad del Señor no significa que la escuchas así tal cual, sino que desarrollas la madurez para entender, descifrar, percibir qué es lo que Dios quiere que hagas precisamente con tu tiempo. Y muchas veces me aterra cuando pienso en la idea de cristianos viniendo a la Biblia como si vinieran al horóscopo. En serio, hay cristianos que vienen a la Biblia buscando la voluntad de Dios como si estuvieran leyendo los horóscopos. Es que Dios no me ha hablado de matrimonio y yo quiero saber su voluntad con respecto al matrimonio. Bueno, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Eso es lo que Dios quiere que sepas, ¿no? Imagínate, pues es que me ofrecieron un negocio, pero era un negocio medio sucio y yo estaba indeciso entre si sí hacerlo o no. Y hoy en mi devocional yo leí cuando Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, y yo dije, Señor, pues, por favor confírmame si tengo que hacer lo que Judas, de ir y hacerlo pronto. Y luego le leí en otro lado y decía, ve tú y haz lo mismo. Entonces, pues Dios me confirmó en su palabra. Eso no es discernir la voluntad del Señor. Eso no es discernir la voluntad del Señor. Discernimos su voluntad al invertir tiempo en su presencia, en su palabra. Nuestro corazón va siendo transformado y entendemos cómo es que Él ve la vida. Cuáles son las cosas que Dios ama, cuáles son las cosas que Dios aborrece. Y nuestro corazón se va sintonizando con el suyo, de modo que, aunque Dios no me habló de matrimonio en lo que estoy leyendo, entiendo qué es lo que Él quiere que yo haga y cómo quiere que yo viva. Seamos sabios con el uso de nuestro dinero, seamos sabios con el uso de nuestro tiempo. Y finalmente, tenía más cosas acá, pero no sé si Pablo, solo antes de terminar con este uso del tiempo y discernir la voluntad del Señor, Pablo dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Regresando a 1 Corintios 15, verso 8, Pablo dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, ¿qué? Puerta grande, literalmente es mega en el griego. Se me abrió una mega puerta y eficaz. Y dice Pablo, y muchos son los adversarios. Ojo, porque también esa es otra cosa que yo no sé de dónde salió. Pero esta idea de, Señor, pues si es tu voluntad que se me abra la puerta. Y de pronto es una persona en la casa, a la puerta de la casa de su amante. ¿No? Es que el Señor me abrió es que las cosas se dieron. Yo asumí que el Señor estaba abriéndome las puertas delante, porque las cosas se dieron, puertas abiertas. Ojo, eso es guiarse por las circunstancias. Eso no es discernir la voluntad del Señor. Solo una pequeña aclaración con respecto a las puertas abiertas. Puertas abiertas en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, siempre es una expresión para referirse a oportunidades para hacer ministerio. Oportunidades para hacer ministerio, para predicar el Evangelio, para conocer más al Señor, para tener comunión con otros, para estar más cerca de Cristo, para testificar, para servir en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Puertas abiertas en la Biblia siempre está relacionado con el ministerio y con la misión de la iglesia. Otra cosa, a menudo, chécalo, te lo dejo de tarea. Siempre que se menciona esta expresión de puertas abiertas, a menudo nunca
Estas circunstancias de puertas abiertas no son circunstancias cómodas o favorables. Porque pensamos que una puerta abierta es, mira, pues paso a mis anchas, se dio. Pues no, no es así. De hecho, Jesús mismo nos dice, esfuércense a entrar por la puerta, ¿qué cosa? Angosta. Aquella estrecha, por la que ni te cuesta trabajo entrar, ¿qué crees? Es la que te lleva a la perdición. Ese camino, esa puerta es ancha, es cómodo, todo el mundo va por ahí. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo la voluntad de Dios implica situaciones no muy cómodas o no muy fáciles. Simplemente échale un vistazo a lo que Pablo dijo. Se me abrió puerta grande y eficaz, y muchos son, ¿qué cosa? Los adversarios. Por eso me voy a quedar ahí en Éfeso. Es una puerta abierta, hay oposición, es de Dios. Entonces no siempre podemos guiarnos con, pues es que todo se dio, la mesa estaba puesta, la puerta estaba abierta. No siempre podemos guiarnos porque las circunstancias sean sencillas o fáciles. Pregunta, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga ahora? Es decir, ¿sé qué es lo que Dios espera que yo haga el día de hoy o este año? Tercer punto, seamos sabios con nuestras relaciones. Versos 10 al 24 dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, y este es un mandamiento, dice, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Subraya eso en tu Biblia, nadie le tenga en poco. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? No tuvo ganas de ir, no quiso. Le rogué mucho, no quiso. ¿Quiénes son Timoteo y quién es Apolos? ¿Te acuerdas lo que leíamos al principio de esta epístola? Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos. Entonces parece que todo este conflicto y estas divisiones que había dentro de la iglesia llevaron a Apolos a negarse a regresar a Corinto, al menos por un tiempo. Pablo le rogó, incluso dice, le rogué mucho. Oye, Apolos, pues ya ve, visítalos de nuevo. Y Apolos dijo, no. ¿Por qué? Porque habían creado alrededor de Apolos un club de fans. Eso no glorifica al Señor. Trajo heridas dentro de la iglesia. Estorbó el ministerio de otras personas que Dios quería usar en esa iglesia. De pronto cuando llegaba Timoteo era como, ay, Timoteo no predica tan chido como Apolos. Timoteo no cuenta tantos chistes como Apolo. Timoteo no da tantas ilustraciones y ejemplos y anécdotas como Apolos. Y entonces empieza a haber esas divisiones y debemos de ser muy sabios con las personas, los ministerios, las relaciones que Dios pone en nuestra vida. Timoteo era de alguna manera un ministro joven, nuevo. Y la iglesia rechazó, menospreciaba a Timoteo. Y Pablo le dice a la iglesia, no lo menosprecien, no lo tengan en poco. Muchas veces los ministerios que disfrutamos poco, muchas veces son los que más necesitamos. Y algunas veces eso lo transportamos a las relaciones personales. De pronto rechazamos involucrarnos con alguien y no sabemos que estamos negándonos a nosotros mismos la oportunidad de ser bendecidos por otros. Estamos llamados a tener comunión unos con otros. ¿Conoces a tus hermanos? ¿Te estás discipulando? Es una oportunidad maravillosa de conocer gente nueva dentro de la iglesia que puede ser de bendición para ti. Entonces, no menospreciemos a unos, no idolatremos a otros. Seamos sabios con nuestras relaciones. Acompáñame al verso 13 y 14. De alguna manera tiene que ver con este contraste entre Timoteo
y Apolos. A Timoteo lo menospreciaban, a Apolos lo idolatraban. Y Pablo dice: velen, estén firmes en la fe, portaos varonilmente, que nos habla de madurez, esfuércense y todas sus cosas sean hechas con amor. No había amor con todo este sectarismo, con toda esta promoción de un nombre, de una personalidad. No había amor, no había madurez en esas acciones. Verso 15: hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas, que es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, dice Pablo, ahora con respecto a ellos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, personas nuevas que Dios manda a nuestra vida, ministerios nuevos que Dios levanta dentro de nuestra comunión, dentro de nuestra comunidad, no los menosprecies. Personas que han sido usadas mucho por Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia local, no pongas tus ojos en ellos, no los idolatres. Pero por otro lado, hay personas entre nosotros que son, dice aquí, primicias, se han dedicado al servicio, ayudan y trabajan. Hay personas que ayudan y trabajan. Y Pablo dice: les ruego que se sujeten a personas como ellos. Reconocer a esas personas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús enseñó: el que quiera ser el mayor debe ser siervo de todos. En la Biblia la autoridad está proporcionalmente relacionada con el servicio. Alguien que sirve a otros, alguien que ayuda a otros, alguien que trabaja para beneficio de otros, es alguien a quien Dios le da autoridad. Ojo, debemos sujetarnos a tales personas. Esta palabra trabajar significa afanarse, fatigarse. Y sabes, como iglesia tenemos un grupo de personas que Dios ha levantado y que están haciendo esto mismo para bendecirnos a nosotros. Personas que vienen a abrir el auditorio, acomodan boletines, levantan sillas, limpian Club Semilla, lavan baños. ¿Sabes que no es fácil? Y lo hacen por amor. Y se espera que nosotros reconozcamos esa labor. Ahora, no solo reconoce esa labor, vuélvete una persona así. Vuélvete una persona así. Dice Pablo: esta familia de Estéfanas son de las primicias, son de las ovejas más viejitas de esa iglesia. Están ahí desde el principio. Pero ¿qué crees? No se enmohecieron. No solo son dinosaurios de la iglesia. Esa gente que, si se hiciera un inventario, les pondríamos un código de barras, porque pues ha estado ahí desde que empezó. Pero qué bien ha hecho. Ha servido a otros, ha sudado, ha dado, ha ayudado. Pues no, pero ahí está. Dios no espera que vivamos así. Podemos ser personas así, que sirven, que ayudan, que trabajan. Verso 17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Y dice: reconozcan, aprecien a tales personas. Personas que suplen, personas que confortan. Son personas interesadas en otros. A lo mejor no están en el ministerio, a lo mejor no están en una plataforma, no son visibles, pero están enfocados en otros. Y traen consuelo y suplen lo que hace falta, suplen necesidades. Dice Pablo: aprecien esas personas. Entonces, seamos sabios con nuestras relaciones. Verso 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquila y Priscila son un matrimonio precioso que la Biblia menciona.
es el único matrimonio del que la Biblia nos da mucho detalle. Y sabes qué bendición eran Aquila y Priscila. Una gran bendición. Todas las personas que Pablo menciona aquí son personas reales. Personas reales que fueron de bendición para la iglesia. Y yo sé que tú puedes pensar en personas que han sido de bendición para ti, ¿sí o no? ¿Puedes pensar en 2 o 3 personas? Por supuesto. Ahora pregúntate, ¿he sido yo de bendición para 2 o 3 personas? Dios te está llamando. Dios te está llamando, Dios quiere usarte. Sé sabio, no solo recibas, da también. Verso 22. La persona, la relación con la que tenemos que ser más sabios. Verso 22 dice: el que no amare al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. ¿Qué quiere decir eso de anatema? Significa maldito. Dice: el que no ame al Señor Jesús será maldito. La relación más importante en nuestra vida no es la relación horizontal, sino nuestra relación vertical, nuestra relación con el Señor. De nada sirve, ojo, porque también ese es un gran peligro. Pues sí, yo soy bien parte de la iglesia, me la paso todo el tiempo con otros brothers y vamos a los tacos y tomamos el café y pues supongo que eso es ser sabio con mis relaciones. No, si esto no te da tiempo o estás sustituyendo la relación con otros por la relación que debieras tener con Jesús. Se espera de nosotros que amemos cada vez más a Jesús. Y dice aquí: si no amas al Señor Jesús, ¿serás qué cosa? Maldito. Está bien fuerte, ¿verdad? Yo creo que por eso dejaron la palabra en griego, anatema, se oye menos gacho. Pero aquí dice: si no amas al Señor Jesús, serás maldito. Si nuestra relación con el Señor, la relación más importante, no está en buenas condiciones, todo en nuestra vida va a estar mal. Mis recursos económicos, mi tiempo y mi relación con otros va a estar mal hasta que yo no arregle mi relación con el Señor. Y se supone que crezcamos en amor por Él. Se supone que cada vez anhelemos conocer más de Él, hacer más su voluntad, estar más tiempo con Él, que otros le conozcan más, yo conocerle más. Y vale la pena preguntarnos si eso está sucediendo en nuestra vida. De pronto no sé si hemos cambiado la relación con el Señor por conocimiento acerca del Señor. Y es una gran tragedia. Jesús no quiere que sepamos más acerca de Él. Jesús quiere que lo conozcamos más a Él, que le amemos más. No recuerdo quién fue quien dijo esto, pero es muy cierto. Ama al Señor y haz lo que quieras. Si amas al Señor con todo tu corazón, vas a ser sabio a la hora de usar tus recursos económicos, a la hora de administrar tu tiempo, a la hora de relacionarte con otros. Entre más ames a Jesús, vas a ser más sabio con estas cosas. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y dice Pablo: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces seamos sabios, chicos. 3 grandes recursos que Dios nos da: dinero, tiempo y relaciones. Seamos sabios con ellos. La mejor y la más importante relación es nuestra relación con Jesús. Amémosle. No solo acumulemos conocimiento acerca de Él, amémosle cada día más. ¿Oramos?